Bueno, para finalizar esta parte, vamos a ver cuáles son los instrumentos que define el sistema de ordenamiento territorial en el artículo 22 de la ley, que básicamente los estructura en cuatro componentes. El primero, la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que básicamente es el instrumento guía en el cual se define la visión de país, cuáles son, digamos, esos grandes objetivos a los cuales queremos llegar y que sirve de base justamente para orientar los demás instrumentos de planificación de los ámbitos tanto nacional como subnacionales, ¿verdad? Y que están, digamos, estructurados en esos tres ámbitos territoriales que mencionábamos, el nacional, el departamental y local. ¿Qué es lo que dice la ley? Pues que tiene que existir un plan nacional de ordenamiento como un instrumento guía que oriente la formulación de esos instrumentos a nivel departamental, microrregional y local, y a partir de los cuales pues se puede ir estructurando, digamos, ese deber ser en cuanto a la construcción de país. El tercero son los instrumentos de programación. Estos son instrumentos más vinculados al tema de desarrollo territorial, a esos programas de desarrollo que se tienen que implementar justamente para impulsar, digamos, un verdadero desarrollo de El Salvador en este caso. Y el cuarto componente son los instrumentos de análisis, evaluación y participación, ¿verdad? Que ya son instrumentos más de monitoreo y seguimiento, digamos, y quizás el más importante tiene que ver con el tema de la participación. La ley exige que todos los instrumentos, tanto desde la política como los planes locales, tienen que estar sometidos a procesos de consulta y participación ciudadana y establece que tienen que haber tres grandes actores, la empresa privada, la academia y la ciudadanía en general o la sociedad civil. Dentro de los instrumentos del ámbito nacional y departamental, pues como mencionábamos, está la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, los instrumentos de planificación territorial, el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que justamente pues tiene que recoger esa visión y transformarla a componentes orientadores, las estrategias y planes departamentales y los planes especiales territoriales. Estos son, digamos, en ese ámbito. En cuanto al sistema de ordenamiento territorial, pues básicamente aquí tenemos una analogía, digamos, a la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Que utilizan mucho los juristas para tratar de ejemplificar cómo está jerárquicamente establecido. Primero, tenemos la Ley Nacional de Ordenamiento, ¿verdad? Que habla de fortalecer las capacidades institucionales del Estado para ordenar el uso del territorio, orientar las inversiones públicas y privadas. También crea, como veíamos, el Consejo Nacional como una instancia autónoma y como la institución rectora de esa administración pública, tanto a nivel nacional como a nivel municipal. En una segunda gradita tendríamos la Política Nacional de Ordenamiento, que es la que orienta estratégicamente la acción institucional y tiene como finalidad el logro de una relación armónica, equilibrada, sostenible y segura entre la sociedad y el territorio. También el artículo 24 habla de su puesta en práctica, que su puesta en práctica se llevará a cabo mediante los instrumentos previstos y los reglamentos necesarios para su aplicación. En tercero, tenemos el Plan Nacional de Ordenamiento, que es el instrumento de planificación de mayor jerarquía, que tiene como finalidad establecer las grandes directrices del ordenamiento y desarrollo territorial. ¿Cuál es la diferencia del Plan Nacional y la política nacional? Es que la política no es, digamos, de obligatorio cumplimiento, es más el deber ser, una proyección de lo que queremos construir como nación, y el plan nacional sí ya tiene implicaciones, digamos, jurídicas y hasta normativas en algunos casos, porque establece ya, por ejemplo, ciertas zonificaciones o regulaciones, más bien dicho, en el territorio, que los niveles subnacionales tienen que sujetarse a ellas. Por ejemplo, la ley puede establecer áreas de interés patrimonial, por ejemplo, o áreas no urbanizables por temas de riesgo, por ejemplo, un volcán, ¿verdad? Entonces, son grandes directrices que los planes departamentales y sobre todo los planes microrregionales o locales que construyen los municipios tienen que considerarlas dentro de su planificación. Después viene una serie de instrumentos de planificación, como mencionábamos a nivel departamental,
y instrumentos microrregionales y municipales, ¿verdad? Los microrregionales, básicamente la ley habilita por primera vez esta figura o este concepto y no es más que la asociación de dos o más municipios. Y en cuanto a los instrumentos de programación consistentes en programas de desarrollo territorial, tenemos los documentos complementarios de los instrumentos de planificación que tienen por objeto la ejecución coordinada de las actuaciones públicas en regiones específicas. Y los instrumentos de análisis que forman parte de ese Sistema Nacional de Información Territorial, el Sistema de Evaluación de Impacto Territorial y el Sistema de Participación y Consulta Territorial, como mencionábamos anteriormente. Entonces, este, digamos, es el esquema que la ley plantea a nivel general para el caso, digamos, de los planes parciales, caen dentro de la categoría, digamos, de otros instrumentos de planificación y que justamente los establece para el nivel microrregional o local, ¿verdad? Entonces es una figura, el plan parcial, que únicamente, digamos, puede aprobar el gobierno municipal, no es un instrumento que pueda aprobarse a nivel de nación o a nivel de departamento. Esto es una gráfica, digamos, para tener un poco más claro lo que comentamos anteriormente y viéndolo de una manera en cuanto a cuál es el rol o función que tiene cada uno de estos instrumentos. Como decíamos, la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial establece o debe establecer esa visión de desarrollo de largo plazo, o sea, visualizando el país. Por ejemplo, Cuba tiene una visión de desarrollo de 100 años en su plan estratégico, ¿verdad? También el tema de los plazos es importante y tiene que definirse en esto. ¿Qué queremos ser de aquí a 20, 50, 100 o 200 años como país? Para ello, una vez que está clara la visión de desarrollo, se formula el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que también tiene que tener una visión de largo plazo, pero que es un instrumento no regulador y normativo per se en cuanto a normativa urbana, digamos, o construcción, ya que es un plan que tiene que direccionar y orientar esas grandes líneas establecidas dentro de la política nacional. Después tenemos los planes regionales o departamentales, como están establecidos en la ley, que son instrumentos que tienen que dar coherencia y tienen que integrar esa visión establecida en la política, esas orientaciones establecidas en el plan, con los niveles subnacionales a nivel microrregional y a nivel municipal, que justamente los planes microrregionales de ordenamiento, que como decíamos, son instrumentos aprobados por dos o más municipios, tienen que regular, estos sí ya establecen normativas concretas de dónde se puede construir, cómo se debe construir, bajo qué normas de construcción, etcétera, ¿verdad? Y ejecuta también o puede ejecutar proyectos o programas estratégicos en el territorio. ¿Cuál es la diferencia de estos planes microrregionales con los niveles municipales? Que los planes municipales, además de regular, normar y ejecutar, también tienen la potestad de sancionar. Entonces, son los municipios los únicos que pueden establecer multas, digamos, por obras mal ejecutadas o que no han seguido esas normativas que están establecidas en estos tres niveles, digamos, el nacional, el departamental y el local. Y como mencionábamos, los planes municipales pueden ser, hay una serie de instrumentos, pueden ser planes urbanos, planes rurales o una combinación de estos. Y también existe la figura de planes parciales, que es justamente, digamos, lo que ustedes van a desarrollar en este ejercicio. La figura más parecida a un plan parcial, solo que a nivel nacional, son los planes especiales territoriales, que esa es una potestad que tiene el gobierno, por ejemplo, en el caso que se quiera construir un gran aeropuerto, como se habla ahora, por ejemplo, del nuevo aeropuerto en la zona de Oriente, el gobierno nacional puede establecer un perímetro y una delimitación de esa zona y establecer normas particulares que no necesariamente deberían estar en contradicción con las regulaciones a nivel local. Sin embargo, pues pueden haber, digamos, ciertos ajustes y precisamente estos planes regionales se habla de que tienen que establecer esa coherencia, esa integración entre las decisiones nacionales y las decisiones a nivel local. El tema de la planificación, este es un mapa resumen. Más adelante vamos a ver, digamos, otra información que creo que
podría ser interesante, pero esto trata de resumir que existe un mito en cuanto a la planificación en el país. Mucho se habla que en el país no se ha planificado, que no existe una visión clara, etcétera, etcétera. Sin embargo, la información nos demuestra que no es tan cierto. Desde el 2001, el país invirtió aproximadamente 14 millones de dólares en planificar todo el país. Lo hizo primero a nivel de ejecutar el Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial que se formuló entre los años 2001 y 2004 y que justamente tenía como resultado o como propuesta, más bien dicho, regionalizar el país en estas regiones que ustedes observan acá, la región occidental, la región norte y la región oriental, cada una subdividida en diferentes subregiones. Entonces hubo una inversión bastante grande que al final no se aprobó. Estos quedaron nada más como instrumentos de referencia técnica porque tienen información muy valiosa en cuanto al territorio, en cuanto a las amenazas. Sin embargo, no tuvo la capacidad de gestionar con los territorios locales la aprobación de esto, que justamente pues, es uno de los conflictos que se dio en la ley nacional, que se pretendía que esa ley estableciera o digamos, esta propuesta de regiones como un mecanismo, digamos, de articulación en cuanto a la planificación que debe existir en el territorio por la coherencia de conexión entre territorios. Sin embargo, se fue más por una discusión política y al final los diputados decidieron dejarla a nivel de departamentos. Sin embargo, pues las propuestas están. Entonces, sí ha habido planificación, lo que pasa es que no se ha tenido la capacidad básicamente de implementarla, de aprobarla y sobre todo de ponerla en marcha. ¿Cuál es el escenario actual o el reto que tiene ese Consejo Nacional? Pues todo lo que ustedes ven en color naranja son municipios que no tienen instrumentos de planificación aprobados, si bien existen a nivel técnico, pero al no existir, digamos, una guía o una política pública bien clara y orientada hacia dónde quiere ir el país, pues básicamente no es información que se pueda, digamos, aplicar. Es necesario actualizar esos instrumentos y actualmente todo ese color naranja representa los 196 municipios, que son casi el 75% del total del país, que tienen todavía el 47% de la población total según las proyecciones del año 2017 y que representan el 71% del territorio nacional. Entonces, este es uno de los grandes retos. Los que ustedes ven en blanco son diferentes procesos de municipios que sí ya tienen sus instrumentos, algunos con mayor detalle como el área metropolitana y otros con un menor detalle como San Miguel, Usulután y Metapán, que son instrumentos que se generaron a través de los planes maestros de desarrollo urbano de finales de los años 90. Entonces, podemos decir que solo el 25% de los municipios tiene reglas claras en cuanto a orientar el desarrollo y el crecimiento de su territorio. Entonces, con esto básicamente finalizamos esta ronda conceptual y contextualización para que ustedes tengan una referencia justamente de dónde partimos y hacia dónde vamos y dónde estamos principalmente en cuanto a las regulaciones relacionadas al ordenamiento y al desarrollo territorial en el país. En la siguiente semana pues vamos a entrar ya en un mayor detalle en cuanto a las regulaciones al área metropolitana, vamos a hablar un poco acerca del esquema director, que ya algo les presentó el arquitecto Boris en la charla que tuvimos con OPAMS, pero que sin embargo, pues es importante que ustedes tengan como referencia ese marco legal metropolitano para la formulación de sus planes parciales en esta nueva etapa.